Buenos días, somos el grupo A1 y vamos a exponer la segunda parte de la NIC 12, impuesto a las ganancias. Los expositores, la infografía, la agenda a tratar, como les había comentado, es la segunda parte, entonces vamos a hablar a partir de la medición y se desarrollan los 5 temas que tenemos aquí escritos en pantalla, y la otra parte es la presentación, que se describen los 4 puntos en pantalla. La medición, que es la primera parte. El impuesto determinado según la NIC 12 de impuesto a las ganancias se debe calcular tomando como base el importe en libros y se compara con el nuevo cálculo según las NIF. La diferencia que surge de ambos cálculos, ya sea un activo o un pasivo, se debe considerar el impuesto vigente en la ley en ese periodo y calcularlo, y calcular el pago que se debería hacer o el cobro que debería de hacerse, y luego se debe de conciliar para determinar en qué periodo se pagará el impuesto determinado en la diferencia, que se calculó. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la NIC 19, que es los beneficios de empleados. Entonces, según la ley de ISR vigente en Guatemala, permite provisionar un 8.33% mensual del cálculo de las prestaciones laborales. Y eso surge de dividir 100 entre 12, es decir, permite un 100% de un sueldo anual. Pero según la NIC 19 debe dejarse provisionado lo que realmente se va a pagar y no una provisión para utilizarlo para impuestos, como sucede en la ley del ISR. Entonces no se asume una provisión, debe ser lo que realmente se debe pagar, por lo que según la NIC 12 debe quitarse esa provisión autorizada por ISR y dejarlo únicamente conforme a lo que dice las NIF. Esta diferencia que surge debe calcular el ISR por la diferencia y determinar cuándo se va a pagar, cuándo se va a hacer el pago a la SAT, y dejarlo en una conciliación. Se debe calcular el impuesto al que diga la ley en el momento, y si la alícuota cambia al siguiente año, entonces se debe de utilizar ese nuevo porcentaje. Y si el porcentaje varía muy continuamente, varía de cada año, entonces se debe de hacer un promedio. Un ejemplo que nos da la norma es referente a la propiedad, planta y equipo, y es que si una maquinaria tiene un importe en libros de 100 y una base fiscal de 60, el activo se debe determinar si se va a vender o se va a utilizar para la misma producción y de eso generar ingresos. Entonces, partiendo bajo la idea que se va a vender, entonces nos dice el ejemplo que va a aplicar un impuesto de un 20%, y si se va a utilizar para producir, entonces será un cálculo de un 30%. Entonces nos dice la norma, la entidad reconocerá un pasivo por impuesto diferido de 8, que es el resultado del 20% de 40, que es la diferencia de 100 entre 60, si va a vender la máquina sin usarla, y un impuesto diferido de 12, que es el 30% de los mismos 40, si provee, si piensa, ¿verdad?, vender el elemento, es decir, la maquinaria, y recuperar su valor mediante reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La norma menciona o hace referencia con la NIF 9, ganancias por consecuencia de dividendos, pues se refiere a que una entidad va a reconocer las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias, 1, pues en el resultado del periodo, 2, en otro resultado integral, y 3, directamente en el patrimonio, según donde la entidad haya reconocido originalmente esas transacciones o esos sucesos pasados.
Partidas reconocidas en el resultado. Se refiere a cuando el impuesto corriente o diferido va a reconocer como un ingreso o un gasto y va a influir en el resultado del periodo, excepto en la medida en que el impuesto surja en una transacción o en un suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro periodo diferente. Fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. O también menciona sobre la combinación de negocios que sea distinta de la adquisición por una entidad de inversión. También menciona sobre las partidas que se reconocen fuera del resultado. Se refiere a las partidas que se van a reconocer en otro resultado integral y que pueden ser por la revaluación de las propiedades, planta y equipo, y las diferencias de cambio que surjan de la conversión de los estados financieros de alguna entidad o algún negocio en el extranjero. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. En una combinación de negocios pueden surgir diferencias temporarias de acuerdo con la NIF 3, combinación de negocios. En la medida que una entidad cumpla con los criterios de reconocimientos, de acuerdo con el párrafo 24, nos indica que se reconocerá un activo por impuesto diferido por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida que resulte probable que la entidad disponga de ganancias futuras. Y como resultado, en la combinación de negocios podría cambiar la probabilidad de realizar un activo por impuesto diferido del adquiriente anterior a la adquisición. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. Una entidad puede obtener una deducción fiscal. ¿Y qué es una deducción fiscal? Es un importe que es deducible para la determinación de la base imponible asociada a la remuneración pagada en forma de acciones o en otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. Como ejemplo, en algunas jurisdicciones la entidad podría reconocer un gasto por el consumo de los servicios recibidos de un empleado como contrapartida por las opciones sobre acciones concedidas de acuerdo o en base a la NIF 2, pagos basados en acciones, el cual lo indica el párrafo 7. Continuando con la presentación, compensación. Una entidad compensará sus activos y pasivos por impuestos corrientes si y solo si la entidad tiene el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos, tiene la intención de liquidar el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente, más una entidad debe de compensar sus activos y pasivos por impuestos diferidos si y solo si la entidad tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, si es la misma entidad o sujeto fiscal que pretenda, ya sea de liquidar activos o pasivos fiscales por su importe neto. Gastos por el impuesto a las ganancias. Esto es el resultado del periodo procedente de las actividades ordinarias, se presentará como parte del resultado del periodo y también en el otro resultado integral. Algunos de los componentes del gasto son gastos por impuesto corriente, ajustes de periodos anteriores, reversiones, diferencias temporarias, cambios de tasas fiscales. Ejemplo. Presentación en el balance. Según el párrafo número 56 de la NIC 1, dice los activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes se deben representar de forma separada. Ejemplo, nos notamos que están separados los activos corrientes y activos no corrientes de la misma forma en el pasivo. La forma que debe presentarse en el resultado como gasto ingreso por impuesto corriente más gasto ingreso por impuesto diferido nos da el gasto ingreso por impuesto a las ganancias. Diferencias de cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera. La norma nos dice cuando exista una diferencia de cambio en un activo o un pasivo, reconózcalo en el estado de resultado integral y estas diferencias se clasifican como gastos ingresos por impuestos diferidos.
Si se considera que es más útil para los usuarios de los estados financieros, se puede realizar de esta manera. Buenos días, compañeros. Continuando con la presentación de esta norma, nos vamos al apartado de la información a revelar. En este caso, la norma indica que los componentes principales del gasto e ingreso por impuesto, en este caso las ganancias, se revelarán cada uno por separado, en este caso en los estados financieros. Y los componentes del gasto e ingreso por impuesto a las ganancias, en este caso, ¿qué es lo que deben incluir o pueden incluir en este caso? Un gasto e ingreso por impuesto a las ganancias corrientes. También deben incluir cualquier ajuste reconocido en el periodo para impuestos corrientes en periodos anteriores. También deben incluir el importe de ingreso por impuestos relativos a cada componente del resultado integral. También deben incluir el importe del gasto e ingreso por impuestos diferidos relacionados con cambios, en este caso en las tasas fiscales, con aparición de nuevos impuestos. Y también la norma indica que deben incluir el importe de beneficios de carácter fiscal procedente de pérdidas, en este caso fiscales, créditos fiscales o diferencias temporales no reconocidas, en este caso en periodos anteriores. La norma también indica la información a revelar por separado. Y para esto tenemos lo siguiente. Dice que se debe revelar por separado un importe agregado de los impuestos corrientes y también los diferidos. También se debe una conciliación numérica entre el gasto e ingreso del impuesto. Y también se debe revelar por separado una conciliación numérica entre la tasa promedio efectiva y la tasa impositiva que en este caso es aplicable. También un importe y la fecha de validez, en este caso si las hubiera, de las diferencias temporarias deducibles. También diferencias temporarias, en este caso relacionadas con inversiones que se tengan en subsidiarias, en sucursales y en asociadas. La norma indica que una entidad debe revelar el importe por impuestos diferidos, así como de la naturaleza de la evidencia que apoya el reconocimiento, cuando uno dice que cuando la realización del activo por impuestos diferidos depende de ganancias futuras por encima de las ganancias surgidas de la reversión de diferencias temporarias imponibles actuales en este caso. Y también dice que cuando la entidad ha experimentado una pérdida, ya sea en el periodo actual en el que se encuentra en el momento o en el precedente, en el país en el que se relaciona el activo por impuestos, en este caso diferidos. La NIC 12, Impuestos sobre las Ganancias, entró en vigencia el 1 de enero de 1998 y las otras normas que se relacionan en base a la NIC 12 son la NIC 2, Inventario, NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, la NIC 37, Provisiones de Activos y Pasivos Contingentes, la NIC 38, Activos Intangibles, la NIC 3, Combinación de Negocios y la NIC 15, ingresos procedentes de contratos con clientes, así como las leyes guatemaltecas que son el reglamento del libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria, Acuerdo Gubernativo 213-2013 y el decreto 2-70 del Código de Comercio. Muchísimas gracias por su atención.